Buenas tardes, ingeniero Arauco. Somos alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Los integrantes de este grupo, Torres Ponte Viviana, Guerra Nina Taipe Diego y Carlos Ramírez Lucas. Somos alumnos del curso de Arquitectura de Computadoras y vamos a presentar el tema de diseño, implementación y programación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Como está, ingeniero, hoy le voy a presentar lo que es el capítulo 1, descripción detallada de las 5 generaciones en la era electrónica de las computadoras. Comenzando con la primera generación de computadoras, que duró del año 1944 al año 1955, donde estas computadoras se caracterizaban por usar tubos de vacíos. Además, estas computadoras eran de tamaño gigantes ya que ocupaban cuartos enteros. Y la lógica de programación de esas computadoras se usaba a través de computadores y cables, donde se cambiaba cada cable y cada computador para poder cambiar la lógica de la programación. Como se puede ver en la imagen de ENIAC, es justamente denominado como el abuelo de las computadoras, porque fue una de las primeras computadoras que existió, ¿no? Ya que, bueno, se creó para usos científicos, no para uso comercial. Justamente uno de esos usos que tuvo el ENIAC o las computadoras al principio fue los cálculos matemáticos. Uno de esos ejemplos fue, por ejemplo, fue mejorar la precisión de proyectiles en la Segunda Guerra Mundial. También apareció un hombre llamado von Neumann, que inspirado en ENIAC, creó su propia arquitectura llamada la arquitectura de von Neumann, con el cual pudo crear el LDVAC, ¿no? Acá se puede ver cómo está diseñada la arquitectura de von Neumann en los tres grandes bloques, ¿no? Memoria, dispositivos de entrada y salida y la CPU. Lo que se puede llamar hoy día CPU, ¿no? Que contiene registros, ALU y la unidad de control, todos conectados por el bus del sistema, donde transmite la información. Luego vamos con la segunda generación de computadoras, que duró del año 1955 al año 1963, que el gran cambio que hubo fue el cambio de tubos de vacío a transistores, que eran mucho más pequeños que los tubos de vacío, tal así que en el espacio que ocupaba un tubo de vacío podían entrar 200 transistores aproximadamente. Una de las primeras computadoras que usó transistores fue el Tradich. Además se creó el primer simulador de vuelo, llamado WarWind 1, donde acá se puede ver su arquitectura, controlador de programa, conector al bus, que ingresa datos al bus. Acá se puede ver la central de control, donde está el reloj maestro, el control de operaciones, que va conectado también el reloj maestro al control de almacenamiento, al control aritmético y al control de equipo de terminal. Luego vamos con la tercera generación, que dura del año 1963 al año 1971, donde el gran cambio que hubo fue la miniaturización de los transistores y que se llevaron a los circuitos integrados, haciendo mucho más rápido el procesamiento de información de las computadoras. Tal es así que se creó una computadora llamada UNIVAC 1108, que es una versión mejorada de UNIVAC de la primera generación de computadoras, donde ahora esta computadora usaba un sistema multiprocesador que poseía varios procesadores, pero todos eran iguales, eran equivalentes, pero funcionaban al mismo tiempo, haciéndolo mucho más rápido para procesar información. También se creó lo que es el CDC 6600, que lo denomina como la primera supercomputadora que existió, pero aún esa tecnología no era tan desarrollada en esa época, como iba a ser en la siguiente generación. Luego está la cuarta generación, que dura del año 1971 al año 1988, que todos coinciden que empezó con la creación de los microprocesadores, que eran circuitos integrados mucho más densos, por lo tanto eran mucho más rápidos. Y una de esas computadoras que se creó que usó microprocesadores fue el Altair 8800, una de las computadoras más vendidas de la época. Además, Bill Gates con su compañero que fundó Microsoft hicieron Visual Basic para esta computadora especialmente. También salió para uso comercial el IBM PC, que es donde sale el nombre de PC que comúnmente todos usamos, ¿no? Para referirnos a la computadora. Acá se puede ver el diagrama del sistema del IBM PC, donde se ve la entrada de periféricos, sus slots de expansiones. Acá se puede ver canal de entrada y salida, la expansión para la memoria, su unidad de procesamiento principal, que es con el procesador 8088, y más componentes que tiene, ¿no? Ahora vamos con la quinta generación de computadoras, que es la que dura de 1988 al presente. En esta generación se siguen usando microprocesadores mucho más rápidos que la antigua generación. Por ejemplo, el Intel Core i9
de 14ª generación, 13ª generación es mucho más rápido que las generaciones anteriores, ¿no? Donde esta generación justamente se caracteriza por el avance rápido que hay en los procesadores, que cada vez son mucho más rápidos, ¿no? También una computadora que se caracteriza dentro de esta generación es el Deep Blue DBM, que se creó especialmente para lo que es el juego de ajedrez, ganándole a un ajedrecista muy famoso. También se creó el Cray XMP, que es una supercomputadora, que justamente acá se puede ver su arquitectura, donde tiene 4 CPUs, todos conectados, en la memoria central y la CPU de entrada y salida. Y subsistema de entrada y salida, el disco y el dispositivo de almacenamiento de estado sólido, el SSD. Y eso es todo. Buenos días, soy Carlos Alejandro Ramírez Lucar y hoy les voy a hablar sobre las hojas técnicas de los microprocesadores 8080 y más, comenzando con este mismo, el cual está basado en la arquitectura de von Neumann. Funciona con una CPU de 8 bits y un bus de dirección de 16 bits, permitiendo el acceso a 64 kilobytes de memoria. Su arquitectura se compone de una unidad central de procesamiento del CPU que ejecuta las instrucciones, una memoria principal, los buses que facilitan la transferencia de información entre componentes, periféricos como son los dispositivos de entrada y salida, registros que almacenan datos temporales y direcciones de memoria, y teniendo un conjunto de 48 operaciones básicas para realizar cálculos lógicos, transferencias de datos y control de flujo. El siguiente sería el microprocesador 8085, el cual, como pueden ver aquí, es un sucesor del 8080, el cual también se basa en la arquitectura de von Neumann, con unas mejoras significativas como el bus de datos transfiriendo de manera más eficiente, un bus de direcciones que ahora permite el acceso a 64 KB de memoria, conjunto de instrucciones ampliado a 78, incluyendo un acumulador y 5 registros de uso general, además de registros de control y estado, y siendo compatible con una amplia gama de dispositivos de entrada y salida. Después tenemos el microprocesador 8086, en el cual podemos ver que en los cambios principales serían un CPU de 16 bits, un bus de datos de 16 bits, bus de direcciones de 20 bits. Ahora se puede segmentar la memoria, lo cual facilita la gestión de grandes cantidades de la misma. Un modo de protección que aumenta la seguridad. Conjunto de instrucciones siendo 248 e incluyendo 8 registros adicionales de uso general de 16 bits. El siguiente siendo el microprocesador 8088, el cual sus cambios son ínfimos, ya que funciona de manera similar al 8086, pero con un bus de datos. Tenemos el microprocesador 8186 a su versión anterior de 8086, siendo los periféricos integrados, siendo estos los controladores de D. El microprocesador 80-100 tiene como cambios principales otra vez el bajo consumo de energía y un bus extra. De ahí tenemos el microprocesador 80286, el cual fue lanzado en 1900. Este tiene como cambio principal el bus de direcciones de 24 bits que permiten el acceso a 16 megabytes de memoria. Es un multitareas, ya puedes usar más de una. El siguiente microprocesador 80386, el cual fue lanzado en 1985 y posee un bus de direcciones de 32 bits permitiendo 4 GB de memoria. Incluye nuevas operaciones de 32 bits y soporte para coprocesadores matemáticos, además de nuevos registros para la sección de modo protegido y las multitareas. El siguiente es el microprocesador 80486. De ahí seguimos con la familia Pentium, comenzando con el Pentium original, el cual presenta como cambios principales la arquitectura RISC, que permite la ejecución simultánea de múltiples instrucciones, la unidad de punto flotante integrada, lo cual realiza cálculos matemáticos complejos de manera más rápida. También tiene un rendimiento superior, ofreciendo algo significativamente mayor a su versión anterior, especialmente en las tareas multimedia y aplicaciones con mucho uso del CPU. También posee una memoria caché unificada, una ejecución fuera de orden, la duplicación del ancho de banda de boot, incluye más extensiones de multimedia extensions,
para optimizar el rendimiento de las tareas, un soporte para AGP que optimiza la conexión con la tarjeta gráfica y permite una mejor experiencia visual. Diseñados para un bajo consumo de energía, ideal para equipos compactos o portátiles, y tenía un precio accesible. De ahí el Pentium 3 tuvo como cambios principales. De ahí tenemos el Pentium 4, el cual, como pueden ver acá, a pesar de su enfoque de alta frecuencia de reloj, su rendimiento no estuvo exento de controversias, ya que fue fusionado con la arquitectura NetBurst, diseñada para alcanzar altas frecuencias de reloj. La unidad de puntos flotantes integradas, los caches L1, L2 y el bus de datos 64, que fue lanzado en 2001 por Intel en colaboración con Hewlett Packard. Bueno, algunas de sus instalaciones tenían esta arquitectura, la cual permitía la ejecución simultánea de múltiples instrucciones, y los caches L1, L2 y L3. Soporte para múltiples procesadores y diseños de 64 y 32 núcleos. Y ahí tenemos en el siguiente podemos tener el Pentium D, el cual funcionaba con la arquitectura NetBurst, optimizaba para las altas frecuencias de reloj y también tenía 2 núcleos. De ahí tenemos como último el Pentium Dual Core, el cual también poseía un conjunto de instrucciones SSE optimizando el capítulo número 3, que es la descripción detallada de los periféricos de entrada, salida a la vez, almacenamiento y comunicación. Empezaremos con los dispositivos de entrada, pero antes vamos a explicar un poco qué es un periférico. Bueno, este es un dispositivo independiente que se conecta externa o internamente a una tarjeta madre, que permite que el sistema operativo pueda realizar una función extra. Como tal, no forma parte del proceso central de una computadora, sino que sirve como un complemento para aumentar sus capacidades funcionales. Bien, los periféricos de entrada, como dice en la presentación, son aquellos que permiten el ingreso de datos desde el exterior para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de una computadora. Alguna de sus características principales es que permite la interacción entre el usuario o el medio externo y la computadora. También se puede conectar a la computadora por medio de un cable o también de forma inalámbrica. Forman parte del hardware y se van actualizando de acuerdo a los avances tecnológicos. También son cómodos y fáciles de usar por el usuario. Algunos son indispensables para poder usar en la computadora. De acuerdo al tipo de información que transmiten, pueden ser dispositivos de entrada de audio, de imagen, de texto o compuestos. Como se puede ver en la imagen, el teclado es un dispositivo que está compuesto por botones con letras, números, comandos y tales. También existe una gran variedad de teclados de computadoras y el más popular ahora es el QWERTY. También se puede observar otro dispositivo de entrada que es el mouse. Que bueno, pues todos conocemos que se coloca en una superficie plana, ¿no? Permite mover un cursor en la pantalla para poder darle acciones a la pantalla como tareas, etc. Es un complemento directo con el teclado, claramente. Ahora vamos con el escáner, que esto permite convertir una hoja física o fotografía en píxeles de la computadora. Es un aparato que suele formar parte de las impresoras y también es multifunción, además de escanear, imprimir y hacer fotocopias. Vamos ahora a explicar lo que es una webcam, que es un dispositivo que funciona como una pequeña cámara de fotos y bueno, también permite tomar fotografías, filmar o transmitir esos datos en la computadora. Y bueno, el micrófono, que también es un dispositivo de entrada que pues emite la voz, ¿no? Y hace juego junto con la computadora y la voz, que hace que lo conecte y pues pueda llevar tu voz dentro de la computadora. Bien. Ahora vamos a hablar de los dispositivos de salida. El periférico de salida se conoce también como dispositivos de output, que es salida. Estos aparatos permiten la extracción y recuperación de información proveniente de una computadora o sistema informático. También son llamados periféricos de salida. Se les puede conocer como los periféricos dispositivos. Traducen la información de una computadora a formatos visuales, sonoros, impresos o de cualquier otra naturaleza, que pueda ser comprendido por el usuario claramente. Como se puede observar en la pantalla, tenemos el monitor. Este dispositivo de salida
mediante diversos puntos luminosos reproduce una imagen, lo que la computadora está realizando, ¿no? Los monitores fueron evolucionando desde el origen de las computadoras, sobre todo en la resolución de su pantalla. También se puede observar una impresora, que es un dispositivo por medio de cartuchos de tinta líquida, reproduce el papel u otro soporte de un documento o imagen de la computadora. Puede conectarse al ordenador por medio de un cable o también de forma inalámbrica. También podemos ver los altavoces que reproducen los sonidos que se emiten desde la computadora. Estos pueden ser sonidos de programas, archivos de voz, música y muchos más. También observamos lo que son los auriculares. Se usa de forma individual y reproduce los sonidos de la computadora. También, al igual que la impresora, puede conectarse de forma inalámbrica o con cable. No se observa la imagen, pero también está lo que es el proyector digital, que permite proyectar y transmitir en una superficie grande, como una pared, las imágenes del monitor. Ahora bien, vamos a explicar lo que es el periférico de entrada y salida. Estos pueden recibir como emitir información. Quiero decir, a diferencia de un periférico de entrada o salida, los dispositivos de entrada y salida a la vez pueden cumplir con ambas funciones, o sea, recepción y emisión. No se limita únicamente a una. Como está en la pantalla, ahí hay lo que son las impresoras multifuncionales, que se conectan por un cable o también de forma inalámbrica a una computadora. Permite imprimir documentos, como escanearlos. También están las pantallas táctiles, que el usuario puede ver la información que el sistema emite y ejecutar acciones presionando la pantalla. Bueno, también podemos ver lo que es el router, el módem y el fax. También los cascos de realidad virtual, que esto es lo último en la tecnología que se puede estar observando. Bien, para continuar están los periféricos de almacenamiento. Como dice la imagen, se encarga de guardar los datos de los que se hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Ahí podemos observar lo que es el disco duro, o también que es un dispositivo, el drive, también llamado ATA, que generalmente usado en los servidores, en SATA, y este último estandarizado del año 2004 y es exclusivo para servidores. También están los disquetes, o también llamados discos flexibles, que es un medio o soporte de almacenamiento de datos, ¿no? Formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible. Es más, de ahí se le dice el nombre. Encerrada en una cubierta de plástico cuadrada y rectangular. Estos se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera. También está la tarjeta perforada, que es una cartulina con unas determinaciones al estar perforadas, y es que supone un código binario. De hecho, estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones, alrededor del año 1960 a 70. Y por último están los periféricos de comunicación. Bien, estos periféricos facilitan la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora, permitiendo interactuar con otras máquinas, que generalmente usado en los servidores, en SATA, y es este último estandarizado del año 2004 y es exclusivo para servidores. También están los disquetes, o también llamados discos flexibles, que es un medio o soporte de almacenamiento de datos, ¿no? Formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible. Es más, de ahí se le dice el nombre. Encerrada en una cubierta de plástico cuadrada y rectangular. Estos se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera. También está la tarjeta perforada, que es una cartulina con unas determinaciones al estar perforadas, y es que supone un código binario. De hecho, estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones, alrededor del año 1960 a 70. Y por último están los periféricos de comunicación. Bien, estos periféricos facilitan la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora, permitiendo interactuar con otras máquinas. Uno de estos ejemplos están las tarjetas de red, que tienen una forma de placas o tarjetas integradas o no a la placa base del computador, cuya función es permitir y controlar el intercambio de información entre dos sistemas conectados, ya sea directa o a través de otros periféricos o subsistemas. Están también los concentradores, que son dispositivos diseñados para centralizar los cables que comunican a una red de computadoras. Luego también podemos explorar los dispositivos de Bluetooth,
que a través de ondas de radio de baja frecuencia, este tipo de emisores y receptores de información permiten conectar equipos entre sí o con diversos periféricos de todo tipo. Bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo número 4, que es la descripción de los microprocesadores 8085 y 8086. Empezamos con el microprocesador 8085, como se ve en la pantalla. Una de sus características principales es que contiene 8 bits, tiene una línea de dirección de 16, también un bus de datos de 8 bits. Su capacidad de memoria es de 64 kilobytes. La velocidad del reloj de este microprocesador es de 3 MHz. También tiene 5 banderas, no admite la segmentación de memoria y tampoco es compatible con la canalización. Es un procesador basado en acumuladores y no tiene modo mínimo o máximo a comparación del microprocesador 8086. Sus interrupciones son de INTR, el RST 5.5, 6.5 y 7.5 y el TRAP. Ahí, como se puede observar en la tabla, se va a mostrar lo que es el nivel de prioridad, el nombre de la interrupción, el valor leído del bus de datos y su dirección de subrutina en hexadecimal. Ahí se están observando todas las interacciones y también los datos de prioridad. Bien, vamos ahora a explicar el control de entrada y salida de la serie. En este caso, el control de entrada y salida es posee dos terminales denominados SID, que significa Serial Input Data, y SOT, que es Serial Output Data. Sus conjuntos de instrucciones de este microprocesador es SIM y RIM. Ahí se pueden observar los datos. En estos casos mencionan los bits. De igual manera para el RIM, en el caso del SIM está que el bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Estos bits, el bit 7 tiene el valor a enviar al terminal SOT, a comparación del RIM, que va a recibir y va a ser un valor leído del terminal SID. Y así van a encontrar van a responder a la emisión de lo que elabora el SIM. Ahora se va a mostrar a continuación en pantalla el diagrama del pin del microprocesador, como se puede observar aquí en esta imagen. Y al costado tenemos por cada pata o por cada pin la descripción junto con su nombre. Voy a mencionar los primeros para que se pueda entender. La pata número 1 tiene el nombre X1, como se puede observar en pantalla. Y entre esas dos patas se ubica el cristal. Ahora también sigue, como se puede ver, el X2, que es para inicializar los periféricos, ¿no? También está lo que es el reset out. Aquí se puede observar el reset out. Y también el SOT y el SID, que acabamos de mencionar. Bien, ahora sí vamos a continuar con el microprocesador 8086. Acá primero vamos a mostrar lo que es la estructura o el diagrama del pin. Como se puede observar en pantalla, también están sus características de alguna de las patas. De hecho, acá en esta parte de abajo se encuentra el S2, 1 y 0 y sus características, que como se puede ver, ninguna de ellas hace lo que es, tiene la característica de la interrupción de reconocimiento, pero el S0 lee el puerto de entrada y salida, el S1 escribe puerto de entrada y salida. Su característica del S1 y el S0 es de tener. Del S2 es el código de acceso, del S2 y del S0 es leer memoria, del S2 y S1 escribir memoria, y de los tres está en estado pasivo. También en la parte de abajo se puede observar lo que es el QS0 y el QS1. Entre ellos se va a encontrar las características por ejemplo, del QS0 es que el primer byte del código de operación de la cola. Luego está el QS1, que es vaciar la cola, y ambos el estado está en byte posterior de la cola. Ahora, los que se pueden encontrar en la parte derecha, que es esto, son líneas de dirección especificadas que se multiplexan con las señales del estado correspondiente. Aquí está su función de ellas, como por ejemplo de la 16S3, el acceso del segmento de la pila, en la 17S4, código de acceso de segmentos, y ambos tienen acceso de segmento a datos. Bien, ahí está, se puede observar en la pantalla lo que son las instrucciones lógicas en el microprocesador 8086. Ahí se puede, las instrucciones lógicas realizan operaciones lógicas, ¿no? Básicas como el AND, el OR, que son los más conocidos, y no necesita ser el acumulador.
Ahí se está mostrando de hecho el opcode, el operand, su destino y un ejemplo. Una de las características principales es que este tiene un procesador de 16 bytes, una línea de dirección de 20, tiene un bus de 16, su capacidad es de 1 MB, la velocidad del reloj varía entre 5, 8 y 10 MHz para diferentes versiones. Buenos días, soy Carlos Alejandro y ahora vamos a seguir con el capítulo número 5, el cual habla de los sistemas operativos que se incluían en los microprocesadores 885 hasta la familia Pentium, los lenguajes de programación, sus aplicativos, bases de datos y más, comenzando con el sistema operativo en CP/M, que significa Control Programs for Microcomputers. Este sistema fue desarrollado en 1974 y permitía una interacción más intuitiva con las computadoras de la que se conocía antes, presentando las terminales a las masas por primera vez, dejándoles manejar desde una interfaz en línea de comandos, los cuales podrían ser estrictos y ejecutados por el usuario para realizar ciertas tareas. También facilitaba la organización de archivos en disquetes, así como su impresión. Ahí se usaban los lenguajes BASIC, C, Pascal, Frontend y tenía una base de datos integrada. Además, en las aplicaciones utilizadas estaban WordStar, WordPerfect, SuperCalc y las utilidades de CP/M. De ahí tenemos el sistema operativo MS-DOS, el cual era un acrónimo de Microsoft Disk Operating System. Fue desarrollado por el mismo Microsoft para el microprocesador IBM PC en 1981 y también fue el sistema base para el desarrollo de futuros sistemas operativos como Windows 3, 95 y 98, los cuales se enfocaron de incorporar interfaces, ya que este MS-DOS seguía siendo básicamente una terminal en donde se podía manejar por líneas de comandos, por así decirlo. De ahí tenemos los lenguajes de programación populares, siendo los mismos que anteriormente, pero ahora uniéndose el Assembler y el Prolog. La base de datos que podía poseer este MS-DOS era DBase 3, Paradox y FoxPro, siendo las aplicaciones más populares el WordStar, WordPerfect también, el Lotus 1 hasta la versión 3, y también existiendo el Norton Commander o DOS Shell. De ahí nos encontramos con Windows 3 a 95 y 98. Esos son los sistemas operativos desarrollados por Microsoft, los cuales se caracterizaron por implementar una interfaz gráfica, siendo conocida esta como GUI, que les permitió interactuar con el sistema operativo mediante iconos, menús y ventanas en lugar de líneas de comando, lo cual facilitó el acceso a la computación a miles de personas que tal vez no tenían mucha familiarización con la programación. Los lenguajes más utilizados fueron el Visual Basic, C++, el Delphi y el Java. Además de los microprocesadores que utilizó, en caso de 3.1, solo utilizó hasta el Intel 486, el 95 solo hasta el 386SX y el 98 requería como mínimo un Intel Pentium. La base de datos que se podían usar ahí eran las mismas mostradas anteriormente, pero ahora tenemos Access, FileMaker Pro y Microsoft SQL, así como MySQL. En aplicaciones podemos ver ya las aplicaciones de Microsoft, siendo estas Microsoft Word, Excel, PowerPoint, también Internet Explorer, Outlook. También para la mensajería tenemos AOL y CQ. Y para reproductores multimedia tenemos Real Player. De ahí tenemos OS/2, que fue el sistema operativo relacionado por IBM y Microsoft al final de 1980. El cual se destacaba por su estabilidad y seguridad, lo cual lo hizo famoso en las empresas. Este usaba los lenguajes C, C++, Visual Basic y Rex. El último microprocesador que utilizó esto fue el Intel Pentium 2, siendo las bases de datos utilizadas las mismas que la otra vez en Windows, pero añadiéndole el IBM DB2. Las aplicaciones utilizadas fueron las mismas mostradas anteriormente. Y siguiendo esto, nos encontramos con Linux. Este sistema garantiza un buen rendimiento al tener un diseño eficiente y también su código abierto permite a los usuarios modificar el sistema a su gusto y distribuirlo de manera gratuita. Además de poder asignar ciertos usos a su CPU para cada tarea que se pueda utilizar. Los lenguajes más populares para Linux son C, C++, Perl y Python. El primer microprocesador que soportó Linux fue Intel 386, siendo esta una versión muy básica.
El último microprocesador de la era Pentium en soportar Linux fue Pentium 3, pero existen versiones de ese sistema que se han adaptado a microprocesadores actuales, como por ejemplo la interfaz que pueden ver acá, a pesar de verse muy actual por así decirlo, sigue corriendo en un Pentium 3. Las aplicaciones que se utilizan son para escritorio, un GNOME, Netscape, Firefox, OpenOffice, OpenOffice Calculadora, MySQL y PostgreSQL. Para las bases de datos, en la era pre-Pentium se utilizaba MySQL, PostgreSQL y GDBM. Y en la era de Pentium se utilizaba Oracle, Infomix y Sybase. Como es ingeniero, hoy le voy a presentar el capítulo 6, que es de los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium. Primero, el primer emulador que encontramos fue para el Intel 8080 llamado JS8080 Sim. Justamente se llama JS8080 Sim porque está hecho para la web, está hecho con JavaScript y solo se puede usar vía web. Las secciones que tiene este emulador son para colocar el código, las instrucciones para el Intel 8080. Se puede ver el estado de los registros, las banderas que tiene y el estado de la memoria RAM. Que se puede ver en hexadecimal o en otro sistema numérico. Se puede ejecutar el programa. Además, se puede ejecutar paso por paso para poder depurar el código. Se puede ejecutar el programa. Además, se puede ejecutar paso por paso para poder depurar el código. Y hay código de ejemplo, el cual nos permite ver cómo funciona las instrucciones del Intel 8080. Ahora tenemos un emulador para el Intel 8085 llamado Sim 8085, el cual es un emulador que se tiene que descargar vía internet, el cual al instalarlo en la computadora te lanza una pantalla donde está para poder ejecutar el código, ¿no? Además te permite ver las instrucciones en memoria, los registros de la CPU, la pila, y de manera aparte, una pantalla aparte, te permite poder ver el código que estás ejecutando, ¿no? O puede editarlo. Además también de depurar el código para ver cómo funciona paso a paso. Además de poseer distintos dispositivos o periféricos de salida como pantallas o LEDs. Ahora vamos con el emulador para el Intel 8085 llamado GNU Sim 8085, que también es un emulador que se descarga de internet para poder instalarlo en la computadora. De la misma manera, nos permite ver los registros, las banderas, puede hacer conversiones de decimal a hexadecimal, puede ver los datos, las variables, las pilas, puede hacer un teclado virtual y puede ejecutar el código también y depurarlo. Ahora vamos con el emulador para el Intel 8086 llamado EMU 8086, el cual también se descarga de internet y se instala en la computadora, el cual al momento de abrirlo nos lanza una pantalla en blanco para poder introducir las instrucciones para el Intel 8086. Al momento de querer ejecutarlo, te lanza una pantalla secundaria más pequeña, donde se puede ver los registros, y acá hay pequeños botones para poder ver que es las auxiliares, las banderas, la pila, las variables, y puede también resetear. También me permite correr el programa de frente, ejecutar todo el programa, o poder ejecutarlo paso a paso para poder ver su funcionamiento. También tiene dispositivos virtuales como pantallas para poder usarlos. Ahora vamos con el emulador para el Intel, otro emulador para el Intel 8086 llamado i8086 EMU, el cual solo al momento de descargarlo, pues te despliega una pantalla para lo que es la ejecución del código, ¿no? El cual permite ver cómo está el estado de la memoria, los registros, las banderas, los LEDs. También te permite tener un periférico virtual de teclado y un display de 7 segmentos, switches, un botón para resetear el CPU, y acá se puede ver lo que es el paso a paso del código, ¿no? Las instrucciones para el Intel 8086. Y ahora el último emulador, que es para el Intel 8088, llamado BONSIM, que es un emulador también vía web, el cual es bastante simple, pero es suficiente para poder entender el flujo del Intel 8088, el cual a la mano izquierda se puede ver las instrucciones para el procesador, y a la mano derecha se puede ver lo que es la memoria, la CPU, y justamente acá, al momento de correrlo, se puede ver cómo va el flujo de información de un lado a otro, justamente para poder entender con más detalle lo que es el funcionamiento de este procesador. Además también de poder ejecutarlo paso a paso para poder depurar. Eso sería todo. Muchas gracias.